Muy bien, el tema es la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a hablar un poco previamente a la patología, un poco de anatomía. Recordarán que las glándulas suprarrenales no forman parte del sistema renal, ¿no? Están sobre los riñones, pero son totalmente independientes a esto. Tienen su propia circulación, sus arterias adrenales, sus venas adrenales, en forma independiente, ¿no? Y son derecha o izquierda dependiendo de su ubicación. En cuanto a un corte histológico, por ejemplo, nosotros podemos diferenciar claramente una corteza adrenal y una médula adrenal. Es bueno recordar que el origen embrionario es diferente. Mientras que la corteza adrenal es mesodermo celómico, la médula adrenal proviene de la cresta neural. ¿Entienden? Entonces, ahí está justamente la producción de adrenalina. ¿De acuerdo? En cambio, la corteza adrenal tiene a su vez tres zonas bien diferenciadas en la microscopía. La zona externa es la zona glomerulosa, en la cual se produce la aldosterona. ¿De acuerdo? La aldosterona es una hormona que principalmente va a controlar el sodio, la volemia, la presión arterial dentro de nuestra economía. Esta aldosterona se va a ver estimulada su secreción por la angiotensina, ¿sí? Recuerden que cuando hay una baja de presión en el torrente circulatorio se estimula la secreción de angiotensina y esta estimula a su vez la producción de aldosterona para que produzca retención de sodio, retención de agua y de esta manera aumentar la presión arterial. Y su secreción se ve inhibida por el péptido natriurético, ¿verdad? Y somatostatina. La zona fasciculada y la zona reticularis tienen que ver con la producción de glucocorticoides y de andrógenos. Ambas zonas se ven estimuladas por la ACTH, ¿no? Que es una hormona adrenocórtico-trófica producida por la hipófisis, ¿no? Muy bien, entonces veamos cómo se da esta regulación. ¿Quién es el que comanda todo esto? Pues justamente es el hipotálamo, el sistema nervioso central. En el hipotálamo se produce una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿de acuerdo? Y esta hormona se va a producir a partir de varios estímulos del hipotálamo. Por ejemplo, situaciones de estrés. Las situaciones de estrés ponen en alerta al hipotálamo y secreta esta hormona corticotropina. También está en función a un ritmo circadiano. ¿De acuerdo? Recuerden que los corticoides se secretan más en las mañanas y menos cuando dormimos. ¿De acuerdo? Procesos inflamatorios como enfermedades que generan citoquinas también son un estímulo positivo al hipotálamo para que libere la hormona corticotrópica. Esta hormona corticotrópica va a actuar a nivel anterior de la pituitaria y va a hacer que se cree la ACTH. ¿Ya? Esta ACTH tiene una acción directa en la corteza adrenal para que se produzca cortisol. Y el cortisol que aumenta en sangre es un feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, inhibiendo la secreción de hormona corticotropina y por ende la ACTH que está aumentada. Esto es el mecanismo fisiológico normal que se da en nosotros y en todos los niños que están sanos, ¿no? Y dentro de la suprarrenal se genera una producción hormonal muy importante, vital para la vida. O sea, es esencial para la vida la función suprarrenal, que es básicamente la esteroidogénesis, que significa un grupo de hormonas de diferente tipo que tienen actividad muy importante para la vida. Esta esteroidogénesis empieza con un sustrato muy importante, el colesterol. Sí, el mismo colesterol que le tenemos miedo a las personas que somos mayores, que sufrimos de presión alta, ese mismo colesterol que va y se acumula en las placas ateroscleróticas y generan infartos, ese mismo colesterol es el que es un sustrato vital para la vida.
Evidentemente, el acúmulo de este elemento en nuestro organismo, sobre todo en edades avanzadas, pues genera los problemas de aterosclerosis, es verdad, pero desde tempranas etapas de la vida, el colesterol juega un papel muy importante en nuestro crecimiento y desarrollo. Miren, el colesterol ingresa en la zona de la corteza adrenal, en la zona glomerular, y se va a transformar en diferentes procesos. Acá participan una serie de enzimas, ¿no? De pregnenolona, progesterona, corticosterona, y termina esta línea en la aldosterona, y la aldosterona se va a producir en la zona glomerular. Esto por efecto de acción de la enzima renina-angiotensina, ¿no? Que cuando es necesario se activa y estimula esta síntesis de aldosterona. Por efecto del ACTH, el colesterol se transforma en D5-pregnenolona y de allí va a pasar a progesterona y de progesterona hasta corticosterona. ¿De acuerdo? También va por el camino de la 17-hidroxipregnenolona y hacia abajo puede llegar hacia cortisol, que es los glucocorticoides, el glucocorticoide más importante. Si sigue en forma horizontal, va a terminar en dehidroepiandrosterona, D4-androstenediona y finalmente en testosterona, que son andrógenos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de formación de cortisol y de testosterona se da en la zona fascicular y reticular, ¿no? El cortisol se da mayormente en la zona fascicular y en la zona reticular los andrógenos, la testosterona. Y esto es normal, esto se produce normalmente, pero aquí participan una serie de enzimas. Si esas enzimas no funcionan adecuadamente o no hay, ¿y por qué no habrían? Por un defecto genético. Si estas enzimas no se forman por un defecto genético, nos va a producir lo que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, este cuadro normal lo vamos a volver a revisar luego para ver justamente dónde están estas fallas enzimáticas. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita no viene a ser sino un conjunto de enfermedades que van a producir una alteración en las enzimas que tienen que ver con la esteroidogénesis, determinando que no se produzcan cantidades adecuadas de cierto grupo de hormonas, dependiendo cuál es la enzima que está fallando, que no se encuentra. Entonces, la definición podemos decir que es un grupo de trastornos hereditarios, porque tienen que ver con herencia, que compromete la esteroidogénesis del cortisol, ¿no? Esa es la definición de la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta hiperplasia suprarrenal congénita puede ser de dos tipos: la tipo clásica y la no clásica. Y la tipo clásica puede ser perdedora de sal o virilizante simple. Las tipo perdedora de sal son hasta el 75%, o sea, son la mayoría. Y la virilizante simple es el 25%. Y esto es la hiperplasia suprarrenal debido principalmente a el déficit de la 21-hidroxilasa. Y recuerden esta hormona porque es la principal causa de hiperplasia suprarrenal congénita. Puede llegar hasta el 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita son debidos a un déficit de la hormona 21-alfa-hidroxilasa. ¿De acuerdo? Entonces, todas las formas de hiperplasia suprarrenal congénita son hereditarias y son hereditarias con un carácter autosómico recesivo. ¿Qué significa autosómico recesivo? Significa que para que un niño o un descendiente tenga la enfermedad, necesariamente sus dos padres tienen que ser portadores. O sea, de un niño que tiene la enfermedad, los dos padres son portadores. ¿De acuerdo? Y obviamente los portadores son asintomáticos.
no tienen síntomas, pero son portadores, porque el gen es recesivo, por eso. Entonces, en el gráfico de la derecha, usted puede ver al papá, que es un portador, obviamente asintomático, no está afectado, no tiene la enfermedad. La mamá es una portadora también, asintomática, no tiene la enfermedad. De su unión hay tres posibilidades de su descendencia. Que su niño sea sano, es decir, que tome la parte buena, ¿no? El gen bueno, que el niño sea portador o el niño esté enfermo, pero, o el niño esté enfermo, ¿verdad? Entonces, perdón, el, el afectado, el no afectado puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Cualquiera de los dos. Y la posibilidad que sea afectada. El riesgo de tener la enfermedad de dos padres portadores es el 25%. 25% que la persona tiene la enfermedad porque tiene los dos genes. 25% totalmente sano y 50% es que sean portadores. De todas formas, 25% enfermos y 75%, digamos, sin enfermedad, porque los portadores no tienen enfermedad. La forma más frecuente les decía que es la alteración de la 21 hidroxilasa, que el nombre del gen es el CYP21A2, que codifica la enzima 21 hidroxilasa. Y las mutaciones que dan como resultado una actividad enzimática baja, ¿de acuerdo? Cuando es tan baja como el 1 al 2%, la producción de aldosterona es suficiente para no generar síntomas perdedores de sangre. Entonces, en esta enfermedad, en la 21 hidroxilasa, si la actividad, si el gen, digamos, tiene una actividad tan baja como el 1%, va a permitir que la aldosterona no permite, esa poquísima cantidad de aldosterona no se manifiesten síntomas de perdedores de sal. Entonces, los signos clínicos van a ser básicamente virilizantes. ¿De acuerdo? Entonces, las enzimas involucradas en la esteroidogénesis, en la glándula suprarrenal, tenemos estas principales, ¿no? La 21 hidroxilasa, que tiene que ver con este locus, el gen E, que ya les mencioné, y su frecuencia es el 95%, por eso su importancia de conocer esta enfermedad. En segundo lugar en frecuencia, la 11 beta hidroxilasa. La 11 beta hidroxilasa, que tiene que ver con el CYP11B1, que puede llegar del 5 al 8%. Ya menos, ya menos importante es la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es menos del 2%, y 1% la 17 alfa hidroxilasa. ¿De acuerdo? Y hay unas más raras como la proteína S-star, por ejemplo. Entonces, recuerden bien la 21 hidroxilasa, la 11 y la 3 beta y la 17 beta, que son las menores. Pero me interesa principalmente que por lo menos recuerden a la 21 hidroxilasa, ¿no? Que es hasta el 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita. Fíjense, en las emergencias de pediatría es la patología suprarrenal más frecuente en emergencia, como en consulta externa. Es decir, si nosotros preguntamos a los endocrinólogos pediatras de las patologías suprarrenales, ¿qué es lo que más ven? Hiperplasia suprarrenal congénita. ¿De acuerdo? Eh, en la 21 hidroxilasa clásica, la incidencia puede ser de 1 en 10.000 a 20.000 nacidos vivos. 1 entre 10.000 y 20.000 nacidos vivos. Esa frecuencia es mucho mayor, por ejemplo, puede ser 1 en 10.000 en comunidades en las cuales no hay variedad genética, o sea, se unen más
más cerca en familia, digamos, ¿no? O sea, comunidades cerradas, digamos, tienen mayor incidencia de esta enfermedad por el carácter autosómico recesivo que tiene. Nuevamente recordando a la glándula suprarrenal, ¿no? A las diferentes zonas, a la glomerular, fasciculada y reticularis y su médula, ¿no? El que produce, les recuerdo, la zona glomerular, aldosterona. ¿Y quién es el que activa, quién regula? El sistema renina-angiotensina. Es el que regula la producción de aldosterona. La zona fasciculada, que tiene que ver con los corticoides, y esta zona es la mayor, es el 70% más o menos de la corteza, tiene que ver con la producción de cortisol. Y esta es regulada por la ACTH y la hormona estimulatoria corticotrófica, ¿de acuerdo? Que es secretada por el hipotálamo y está en íntima relación con el estrés, ¿no? Las enfermedades, el estrés, nos activan rápidamente secretando ACTH, hormona corticotrófica, para que se secrete cortisol. Y la zona reticular, pues básicamente tiene que ver con la producción de los andrógenos, ¿no? La dehidroepiandrosterona principalmente, y esa también es regulada por la ACTH, ¿ya? Y la zona medular, que tiene que ver con la adrenalina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Acá un poco de ver lo mismo, ¿no? Decirles que la zona glomerular es mineralocorticoide, la zona fascicular a glucocorticoide, cortisol, la zona reticular andrógenos, ¿no? Bueno, pues más o menos lo mismo. Acá para decirles la acción de los, mm, de la aldosterona. La aldosterona es importante en la homeostasis del sodio, del potasio y el control ácido-base corporal, ¿no? Ácido básico corporal. ¿Cómo se regula? Está regulada básicamente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se ve estimulada por el volumen intravascular y la presión arterial. Una caída del volumen intravascular, una disminución de la presión arterial es captada rápidamente por los vasoreceptores y eso se va a estimular a la producción de aldosterona. ¿No? Estimula la producción de aldosterona, estimula el sistema renina-angiotensina. En la zona fasciculada, pues están los glucocorticoides, y los glucocorticoides son importantes, ¿no? Empezando desde la gestación. O sea, la producción de corticoides fetales ya se da en el feto, ¿no? Y puede haber producción ya en la semana 8, 10 de gestación, ya la médula adrenal está produciendo corticoides. eh, Glucocorticoides. Y esto es importante en la maduración de varios órganos fetales, ¿no? Incluso en la producción de prostaglandinas. Luego, en la etapa de lactante y posparto, pues regulan la glucemia, ¿no? Los glucocorticoides estimulan la glucogenólisis, la gluconeogénesis, el transporte de aminoácidos, ¿no? Hacia el hígado, el catabolismo de glucógeno, que es la gluconeogénesis, y la destrucción de tejido graso para formar glucosa. Los andrógenos que se producen en la zona reticular durante el embarazo, o sea, en la etapa fetal, van a ser importantes en la formación de los genitales masculinos. Recuerden que normalmente la tendencia del desarrollo embrionario es hacia el sexo femenino, hacia desarrollar órganos genitales femeninos. La presencia del cromosoma Y hace que el embrión desarrolle genitales masculinos favorecidos por los andrógenos que se producen en la suprarrenal fetal. ¿De acuerdo? Entonces, si por alguna razón los andrógenos están aumentados, pues van a generar masculinización. Entonces, los andrógenos suprarrenales también en la pubertad favorecen el crecimiento del vello corporal, sobre todo en la axila y en el área genital. Este es un cuadrito también de la esteroidogénesis, sí, es lo mismo que ya lo hemos visto anteriormente, solo para recalcar que aquí empieza pues con el colesterol, ¿no? El colesterol es el sustrato inicial de toda la función adrenocortical que se transforma en pregnenolona, ¿no? Por esta enzima, la CYP11A1, es una 11 hidroxilasa,
Y acá la 17 hidroxilasa va a pasar a 17 hidroxipregnenolona y va a seguir su camino hacia DEAS, ¿no? Es que es el dehidroepiandrosterona. Igual, acá está el trabajo de la 21 hidroxilasa. La 21 hidroxilasa es una enzima que me va a permitir llevar la progesterona hacia finalmente aldosterona en la zona glomerular y en la zona fasciculada me va a llevar la 17 hidroxiprogesterona hacia cortisol, ¿no? Que es el glucocorticoide más importante. Y hacia abajo ya tenemos los andrógenos en las zonas reticulares. En cuanto a la clínica, las formas clínicas que nos va a producir el déficit de la 21 hidroxilasa, ¿no? Que es la enzima más importante en el déficit que produce hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, las formas clínicas de este déficit se han descrito una forma clásica con pérdida salina. Esta se presenta precozmente en el periodo neonatal, a la segunda, tercera semana de vida. Ya este paciente tiene seria crisis justamente por el déficit de aldosterona. Al no haber aldosterona, pierde sal, se produce hiponatremia, se produce hipovolemia, presión baja, hipotensión, y entran los chiquitos en shock que puede ser causante de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, la forma clásica con pérdida de sal es una de las formas clínicas. También la virilizante simple se manifiesta a cualquier edad, pero en esta forma principalmente ya se da la virilización en el útero y en los niños, o sea, sobre todo las niñas, las que son de sexo femenino, van a nacer con eh, órganos sexuales masculinizados. Entonces es difícil muchas veces dar la asignación de sexo porque hay una, una masculinización de los órganos sexuales, ¿de acuerdo? Que dificulta la asignación de género. Entonces, las formas, el déficit de 21 hidroxilasa puede producir formas clásicas con pérdida de sal, formas simples deslizantes o ambas, ¿de acuerdo? O ambas. Y las formas tardías son aquellas que no se ven tempranamente. ¿Y por qué no se ven tempranamente? Porque hay una actividad muy reducida de aldosterona, de 1 al 2% hasta un 50% a veces, que hace que como no hay una déficit funcional de aldosterona, no se dé esta pérdida de sal y evite un diagnóstico precoz. La parte virilizante simple puede ser a veces no muy clara en el momento de nacimiento, ¿no? Pasa desapercibido, sobre todo si es sexo masculino, pasa desapercibido, y más bien tardíamente se ve en el momento de la pubertad con una adrenarquia precoz, hirsutismo, oligomenorrea, menorrea o infertilidad, ¿no? Y las crípticas, que se llaman así crípticas porque no tienen características clínicas, son totalmente asintomáticos y muchas veces de casualidad, porque un familiar está enfermo, se le hace el estudio y se le detecta. Por ejemplo, en una familia, de pronto a un niño que ha nacido hace un cuadro clínico agudo, se le detecta hiperplasia pulmonar congénita, se estudian los hermanos y se encuentra un hermano, ¿no? Pero que, digamos, es oligosintomático o asintomático o a lo mejor es portador, ¿no? Entonces, esta enfermedad de la hiperplasia suprarrenal congénita, que tiene que ver con un déficit enzimático que es genético, que eh, es un, es un déficit principalmente de la 21 hidroxilasa del 95%, su cuadro clínico va a estar enfocado principalmente al déficit de las hormonas que no se están produciendo. En el caso de la 21 hidroxilasa no se están produciendo aldosterona, ¿no? Y no se está produciendo cortisol. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que esperamos encontrar o que nos va a dar? Entonces, el déficit de cortisol y aldosterona principalmente tiene que ver con pérdida de peso. El paciente no gana peso adecuadamente, ¿de acuerdo? Es una pérdida de peso progresiva, no tiene apetito, se presentan muchas veces vómitos
Los vómitos van con deshidratación, debilidad y hipotensión, porque la aldosterona no está haciendo retención de sodio y está perdiendo agua. ¿De acuerdo? El cortisol es importante en la regulación de la glucosa, por lo tanto tienden a hacer hipoglicemia. Hay trastornos hidroelectrolíticos importantes, principalmente el sodio, que hay hiponatremia, y el potasio, que se produce hiperpotasemia. Y eso hay que buscarlo y evidenciarlo. Entonces, estos problemas de déficit de cortisol y aldosterona en ambos se va a ver en los lactantes afectados los primeros días de vida. Generalmente es la segunda semana, tercera semana de vida. Y si no reciben tratamiento adecuado, pueden llegar a shock hipovolémico, ¿de acuerdo? A trastornos del ritmo cardíaco, incluso a fallecer en días o semanas. La mortalidad actual de la hiperplasia suprarrenal congénita alcanza el 4% de los pacientes, ¿de acuerdo? No es tampoco, ¿sí? Y en las emergencias estamos siempre atentos a estos pacientes para darles el manejo adecuado. Ahora, la clínica producida por el exceso de andrógenos, porque si bien es cierto, hay una deficiencia de las hormonas aldosterona y cortisol porque no hay las enzimas indicadas, el camino metabólico se va hacia las otras ramas. Entonces, si están bloqueadas la 21 hidroxilasa, no va hacia aldosterona, no va hacia cortisol, pero la formación de andrógenos está bien. Entonces se producen mayor cantidad de andrógenos. ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen síntomas de un hiperandrogenismo. Y este hiperandrogenismo, ¿qué va a ocasionar? Nos va a dar un crecimiento somático más rápido. O sea, niños afectados por esta enfermedad crecen más los primeros años de vida. Pero ¿qué tienen? Tienen una maduración ósea acelerada. Es decir, las epífisis se cierran más prontamente. Por lo tanto, si bien son altos en los primeros años de la infancia, finalmente la talla final son bajos. ¿De acuerdo? O sea, terminan siendo adultos chatos, ¿ya? El desarrollo muscular puede ser excesivo en el inicio, puede aparecer vello púbico y axilar por el efecto androgénico. ¿Ah? Miren que acá está el efecto androgénico. Puede aparecer vello púbico y axilar, puede desarrollarse acné precozmente y una voz grave. Los genitales, como el pene, el escroto y la próstata en el varón, aumentan de tamaño en los niños. Sin embargo, los testículos son generalmente prepúberes, o sea, no se desarrollan, por lo que parecen pequeños en relación con el pene que está aumentado de tamaño. En las mujeres, el clítoris puede aumentar más de tamaño que en las niñas afectadas, aunque las estructuras genitales internas, como los ovarios, son totalmente normal. El desarrollo mamario y la menstruación muchas veces no se dan. Hay un retraso de la menarquia. No se da porque hay una excesiva producción de andrógenos en ella. Entonces se tiene que dar tratamiento, bloquear los andrógenos para que se dé la menarquia y la menstruación. Y evidentemente esto le lleva a problemas de infertilidad bastante frecuentes. Veamos un caso clínico típico que vemos en emergencia, ¿no? Es la foto del paciente que está bien al costado, tiene 22 días, o sea, 3 semanas, que llega por vómitos, diarrea, hipoactividad. En el examen se encuentra una frecuencia cardíaca de 146 por minuto, o sea, está taquicárdico, ¿de acuerdo? Tiene una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, temperatura febril, la presión está en 80,50. la, el perímetro cefálico 36, torácico 31 y la glucosa 99. El peso, 3 kilos 250, no dice acá, pero este pequeño nació con 3 kilos 100, o sea, su ganancia de peso ha sido muy poca, incluso puede haber disminuido de peso si la tuvo en las primeras semanas. ¿De acuerdo? La piel está hiperpigmentada. Y aquí, a ver, me paro y me tengo, si ustedes se acuerdan de su fisiología, ¿por qué estaría la piel hiperpigmentada? ¿Por qué estaría hiperpigmentada? ¿Quién me puede responder? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una idea?
Todo es cuestión de fisiología. Doctor, yo me recuerdo que la piel se pigmenta por exceso de melanina. Correcto, sí es verdad. El color de la piel lo da la melanina. Pero ¿por qué estos niños que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, qué tiene que ver la melanina con, con la suprarrenal? ¿Qué relación le puede encontrar la melanina con la suprarrenal? ¿Alguien? Ah, no se acuerda de su fisiología. Yo les he repasado la fisiología de los estímulos de la suprarrenal. ¿Quién estimula la suprarrenal? La ACTH. ¿Y quién estimula la ACTH, que es producida por la hipófisis anterior? Hacia arriba está el hipotálamo. El hipotálamo secreta la hormona corticotrófica, pero es esta misma hormona que también estimula la hormona estimuladora de melanocitos. Entonces, si la hormona que estimula la ACTH, la hormona corticotrófica, está aumentada, se incrementa. ¿Por qué? Porque como no hay cortisol en sangre, porque no se está produciendo en la corteza suprarrenal, no hay cortisol. Esa deficiencia de cortisol a nivel del hipotálamo dice falta cortisol. Es un feedback negativo, positivo, porque no hay cortisol. Por lo tanto, el hipotálamo empieza a mandar orden a la hipófisis mediante la corticotrofina que produzca más ACTH para que la ACTH haga producir más cortisol, más cortisol. Solo que esta hormona estimulante corticotrópica también, además de estimular la producción de ACTH por la hipófisis, estimula la hormona melanocita, la corticomelanocítica, o sea, para que se estimule la producción de melanocitos. Por eso que estos niños tienen melanocitos aumentados, ¿de acuerdo? Esa es la razón fisiológica. Entonces se le ve con la piel hiperpigmentada, se observan genitales masculinos, ¿no? Pero con un pene bastante grande, ¿no? Bastante grande. Mire, es un bebito de 22 días y mide 5 centímetros. Eh, la hemoglobina es de 12, el hematocrito es de 40, leucocitos 7500, linfocitos 75, por ahí normal, plaquetas normales, la glucosa 89, la urea normal, creatinina normal, el sodio, fíjese, 126, ¿no? Entonces aquí rápidamente nos damos cuenta de una hiponatremia bastante significativa y un potasio de elevado, ¿no? 7.1. En el examen gasométrico, pues tengo una acidosis, un pH de 7.18 y con un bicarbonato disminuido en 10. Por lo tanto, estamos ante una acidosis metabólica. Entonces, estos niños en los cuales los genitales nos llama la atención, en este caso es un varoncito que tiene un palo bastante crecido para su edad, digamos, y una hiperpigmentación con una aparente malnutrición, no se estaba alimentando bien, no ha ganado peso bien, y trastornos hidroelectrolíticos importantes como hiponatremia, hipercalemia, pues nos hacen sospechar claramente que estamos ante un problema de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Y hay que hacer los exámenes y el manejo correspondiente. Entonces, una de las características de la hiperplasia suprarrenal congénita que tiene que ver con el aumento de andrógenos, ¿no es cierto? Estamos, que generan, que generan en la etapa fetal genitales ambiguos. Y utilizamos una clasificación de Prader para ver en cuál tipo estamos, ¿no? Em, la forma, la forma más frecuente es el pseudohermafroditismo femenino secundario al déficit de la 21-hidroxilasa y también de la 11-hidroxilasa. Entonces, ambas hormonas lo que hacen es una disminución, un aumento de las hormonas androgénicas y generan un, una diferenciación anormal de los genitales femeninos, haciéndolos parecer a masculinos y va en diferentes grados. Por ejemplo, el tipo 1 son genitales femeninos normales,
Pero en el tipo 2 ya se puede ver una hipertrofia del clítoris. En el tipo 3 es clara la hipertrofia del clítoris con fusión de los labios mayores, ¿no? Y seno urogenital, que es donde termina la uretra. En el tipo 4 ya se ve una notable hipertrofia del clítoris, pero con hipospadia perineal. Y los labios mayores se han fusionado totalmente, que dan la apariencia escrotal. Fíjense ahí en la foto, pues uno podría pensar que es un varoncito, ¿no? Y no, es una mujercita. Por eso que es importante en el recién nacido no solo mirar, sino palpar, porque si vemos algo así y son escrotos vacíos, o sea, no hay, no digan solamente este es un varón con criptorquidia bilateral. Prendas el foquito de descartar que no sea una hiperplasia suprarrenal congénita, con genitales ambiguos en un tipo 4. Y un tipo 5 es cuando el meato urinario ya está en la punta. Es decir, aquí prácticamente parece un sexo masculino. Pero hay que buscar en los escrotos, buscar siempre las gónadas, ¿no? Para estar seguros si es un hombrecito. Aquí, por ejemplo, pueden ver también 3 fotos de niñas con hiperplasia suprarrenal congénita que han sido virilizadas, no tratadas, y estos casos que de estas fotos, pues erróneamente han sido consideradas como masculinos al momento del nacimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un cuadrito para explicar un poco cómo es el déficit de 21 hidroxilasa perdedora de sal, ¿no? La suprarrenal está aquí, la suprarrenal debe producir cortisol, pero no la produce. Como no produce cortisol, el cortisol disminuido va a activar a nivel del hipófisis y del hipotálamo. En la hipófisis la hormona corticotropina y en el hipotálamo la CTH, para que la CTH actúe sobre la suprarrenal, para que produzca el cortisol. Este aumento de la actividad de la CTH hace que la suprarrenal crezca, se hipertrofie en su afán de producir más cortisol, ¿no? Pero como no hay la enzima 21 hidroxilasa, no va a poder formar aldosterona, ¿no? A pesar de que hay una actividad renina-angiotensina bastante aumentada, porque al no haber aldosterona, a nivel renal, el túbulo renal va a perder sodio y va a disminuir su volemia por pérdida de agua. Por lo tanto, la natremia está bastante baja. Y al haber natremia baja, pérdida de volumen, me puede llevar a un shock hipovolémico. ¿De acuerdo? En cambio, la suprarrenal lo que va a ir es a producción de progesterona. Estas vías no están alteradas, por lo tanto, sí hay progesterona aumentada que puede llevar a todo el tema de androgenización. Estos son, obviamente, a las alteraciones de la enzima 21 hidroxilasa se da por alteraciones genéticas y las alteraciones genéticas mayormente no son del 100%. Las formas perdedoras de sal no son estas y estas, por ejemplo, sí generan una actividad enzimática de 0%. Pero hay otras mutaciones que alteran esta enzima, otras mutaciones que permiten una mínima actividad enzimática de la aldosterona. Estas son las formas que no pierden sal, pero son las formas virilizantes simples. Y hay otras que llamamos no clásicas, ¿no? Que son aquellas que se producen estas mutaciones. Con ello les quiero decir que la clínica de la hiperplasia suprarrenal congénita, que se debe al déficit de 21 hidroxilasa, que es la más común, no tiene la misma clínica. Va a depender del grado de afección genética que se presenta en el paciente, y eso es bastante amplio. Por eso que van a ver un paciente con déficit de 21 hidroxilasa que a lo mejor pasó su vida desapercibido y se diagnostica en la adolescencia, en la pubertad. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿por qué? Porque hay variaciones genéticas. Y las formas clásicas, perdedora de sal y virilizante simple, ¿de acuerdo? Que son las formas clásicas, estas dos, la mayoría son perdedoras de sal, con una actividad enzimática de 0%, y estas formas nos damos cuenta en el primer mes de vida, en etapa neonatal, porque vienen con hiponatremia, vienen con hipotensión, vienen con náuseas, con vómitos, vienen con no ganancia de peso, etc. Y nosotros pues ahí hacemos el diagnóstico y se hace el tratamiento adecuado. Estos cuadros ya corresponden, por ejemplo es el resumen del déficit de 21. ¿Dónde está la 21 hidroxilasa? Está aquí, ¿no? La PA40C21, esta. El colesterol va por este lado, llega a progesterona, pero no pasa a desoxicorticosterona por el déficit de la 21 hidroxilasa. Y tampoco pasa de 17 hidroxiprogesterona a desoxicortisol. Por lo tanto, al no formarse estos dos sustratos, no llega a aldosterona y no llega a cortisol. Pero la vía superior está bien. Va a llegar a los DEA y a la testosterona, ¿no? DEA, de 4-androstenediona y testosterona. Esto se va a producir y se va a producir en grandes cantidades porque la ACTH está muy alta, está estimulando la producción de cortisol, pero como no se forma cortisol ni aldosterona, se forma mayor cantidad de andrógenos y la clínica tiene que ver con ello. Entonces, el déficit de 21 hidroxilasa básicamente se está viendo el pseudohermafroditismo femenino por la androgenización y pérdida salina, ¿no? La perdedora de sal. Otros déficits pues se dan también, como les decía, en este caso la 11-beta hidroxilasa. La 11-beta hidroxilasa, ¿dónde está la 11-beta hidroxilasa? Está bloqueada. A ver, vamos a buscarla. De la 17, 21. ¿Dónde estás? Entonces, veis la 21, ya no se ve en el... Ah, aquí está la 11-beta hidroxilasa, ¿no? La 11-beta hidroxilasa es en la que permite formar finalmente corticosterona y cortisol. Entonces, esta me va a alterar básicamente la formación de corticosterona y cortisol, pero no me altera la aldosterona. La vía de aldosterona está normal. Entonces, en este déficit de 11-beta-hidroxilasa, básicamente los síntomas tienen que ver con alteración de cortisol, ¿no? Y aumento de andrógenos, evidentemente. Pero acá no hay la forma perdedora de sal, porque la línea de la aldosterona está correcta, ¿ya? En la 17 hidroxilasa está más arriba, es aquí este bloqueo, es este el bloqueo de la 17 hidroxilasa. Esta. Aquí no va a haber tampoco andrógenos. Fíjense, en la 17 hidroxilasa los andrógenos están disminuidos, como el cortisol está disminuido, pero sí hay una actividad de aldosterona, disminuida, pero hay una actividad de aldosterona y se está produciendo, no hay problemas perdedores de sal. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay testosterona, estos pacientes lo que van a tener es un pseudohermafroditismo masculino, es decir, los niños que son de sexo masculino no desarrollan sus órganos sexuales hacia el sexo masculino, porque no hay testosterona. Entonces, tampoco hay cortisol. Y más bien hacen síntomas hipertensivos. Fíjense, la mayoría de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita lo que hacen es hipotensión por el déficit de aldosterona. Pero este grupo de pacientes de 17 hidroxilasa, que obviamente son el 1% menos, no es la más frecuente, es lo más raro, tienen un problema de, no hay en ellos, no hay androgenización y más bien
la vía está más hacia el lado de la aldosterona, lo que produce hipertensión. Hipertensión. ¿De acuerdo? Y finalmente el déficit de, a ver, no, de la 3-beta deshidrogenasa, que es al inicio, prácticamente este es incompatible con la vida. No, perdón, esta no. Esta no es incompatible con la vida. Esta 3-beta deshidrogenasa lo que va a generar es un déficit global, ¿no? Un déficit de aldosterona, cortisol y testosterona. O sea, no hay androgenización, es perdedora de sal, ¿de acuerdo? Y nos da también un pseudohemagnetismo masculino de la 3-beta deshidrogenasa. También es muy rara. Y de esta sí es la que no es compatible con la vida, la desmolasa, ¿no? Déficit de la 20-22 desmolasa, que prácticamente no va con la vida porque es una alteración al inicio del colesterol, ¿no? De la síntesis de estas hormonas. Muy bien. Entonces, vean ustedes que la clínica pues va a variar bastante en función a qué enzima y en qué grado las enzimas están siendo comprometidas, siendo pues la que debemos tener en mente siempre mayormente es la 21 hidroxilasa, ¿no? Que es la forma clásica perdedora de sal, hidrización simple. El tratamiento entonces está enfocado en 4 aspectos, siendo la parte médica principalmente los 2 primeros. Uno es frenar la hipersecreción de ACTH y el hiperandrogenismo concomitante, y esto se hace mediante dándole cortisol. Recuerden que el ACTH le decía que estaba estimulada porque no había cortisol. Al no haber cortisol se estimula la ACTH. Si yo le doy cortisol como hidrocortisona, ¿no? Le doy cortisol, el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis piensan que hay cortisol, por lo tanto ya no secreto tanto ACTH y tranquilizo la acción de la glándula suprarrenal, ¿no? Disminuye la androgenización, ¿de acuerdo? El hiperandrogenismo. Ahora, ¿qué cosa hago para que evitar la pérdida salina? Allí el medicamento que se utiliza es la fluorohidrocortisona. La fluorohidrocortisona me va a ayudar a la forma perdedora de sal, ¿de acuerdo? Luego viene un tema ya estético de corrección quirúrgica que debe hacerse a las niñas que tienen androgenización, es decir, tienen un clítoris grande, hay fusión de los labios mayores, etcétera. Se puede hacer un manejo, una corrección quirúrgica que es una vaginoplastía y, de ser necesario, una clitorectomía, ¿verdad? Y finalmente el soporte psicológico, que no debe ser solamente al paciente cuando ya es adolescente o puber, sino sobre todo a los padres, ¿no? Que son los que tienen ya la familia que vive con el paciente. ¿Qué pasa con los pacientes que llegan en estado crítico de emergencia? Entonces, los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, que llegan con shock muchas veces hipovolémico, pues necesitan un tratamiento inicial con hartas dosis de glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, la hidrocortisona, se utiliza 50 miligramos por metro cuadrado por día y poco a poco se va disminuyendo para llegar a la dosis de mantenimiento de 20 miligramos por metro cuadrado por día. El tratamiento de mantenimiento de la forma perdedora de sal es básicamente glucocorticoides, la hidrocortisona, a estas dosis 3 veces al día, los mineralocorticoides, ¿no? La fludrocortisona, que se da a estas dosis mucho más pequeñas, 1 o 2 veces al día, y suplemento de sodio, ¿no? Los suplementos de sodio son importantes para mejorar la hiponatremia. Esos son algunas fotos de pacientes que no han sido diagnosticados oportunamente, o sea, no han sido diagnosticados pronto, ya se les ve tardíamente un pseudohermafroditismo, ¿no? De, de un Prader tipo 5, fíjense. O sea, este paciente de la izquierda es una niña que tiene un Prader tipo 5, o sea, aparentemente son genitales masculinos. Y acá tienen otras formas
de formas virilizantes, pero con grados 2 de Prader, ¿no? Ya menos, ¿no? Son mujercitas también que tienen grados bajos de Prader. Luego, en la etapa adulta, lo que puede verse cuando son mujeres, por ejemplo, hirsutismo, oligomenorrea, amenorrea y infertilidad, ¿no? Y en los hombres van también con infertilidad. Talla baja también les dije. Un aspecto importante del diagnóstico para que sea oportuno es que sea lo más precoz posible, ¿no? Mientras yo más oportunamente haga el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento y mejor va a ser el pronóstico de mi paciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se recomienda que el diagnóstico sea lo más precoz. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el embarazo hacer el diagnóstico es complejo, es invasivo. Por ejemplo, se puede hacer extracción de ADN fetal este, en el líquido amniótico y es de todas maneras entrar con una aguja. Hacer una biopsia las vellosidades coriónicas es muy invasivo, no se hace en nuestro medio. Una amniocentesis es más factible hacerla y se podría hacer en el segundo trimestre y ahí podemos medir los 17 hidroxiprogesterona en el líquido amniótico y nos da ya un diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Pero lo mejor es tratar de llegar a un diagnóstico prenatal no invasivo. En nuestro país no se hace todavía, pero se puede hacer en otros países, extracción de muestras de ADN fetal en el plasma de la madre, ¿no? En el cual se busca la secuenciación del gen CIP21A2 para identificar a fetos femeninos que tengan cariotipo femenino y puedan ser manejados y tratados desde la gestación, dándole tratamiento de dexametasona a la madre para evitar la masculinización. Si el feto es masculino, no requiere tratamiento, no se da tratamiento. Entonces, si un bebé recibe tratamiento intraútero, esta es una niña con hiperplasia suprarrenal congénita tratada intraútero que prácticamente no tiene masculinización, o sea, nace normal desde el punto de vista androgénico, no hay una acción androgénica importante. Entonces, lo que se propugna es hacer tamizaje. El tamizaje es muy importante que se haga todo recién nacido, ¿de acuerdo? Entonces, se toma en el talón y nos permite determinar precozmente, rápidamente a los niños que tienen esta enfermedad. Y de esa forma podemos manejar y evitar que llegue a una crisis de hipotensión, que llegue o hagan formas virilizantes importantes a futuro. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es toda la presentación que tenía para ustedes. Si tienen preguntas, por favor, creo que tenemos un minuto. Sí, voy a dejar de compartir. Si hubiera alguna pregunta, Doctor, disculpe, lo mencionó que el déficit 2022, no me acuerdo, el resto era incompatible con la vida. ¿Eso era por qué? ¿Podría volver a repetir, por favor, por qué era incompatible con la vida? porque prácticamente no hay posibilidad de que se forme ningún tipo de hormona que se produce en los glucocorticoides, o sea, no hay aldosterona, no hay cortisol, no hay andrógenos, es muy difícil que haga una vida normal, rápidamente se descompensan y van mal, ¿no? En la etapa, digamos, fetal, digamos, como se compensa porque está la mamá, que de cierta forma aporta cortisol, aporta que mantiene la hemostasis, pero después del nacimiento prácticamente es imposible que pueda sostenerse. Ah, ya, gracias, doctor. Ujú. O sea, Doctor, llegan a nacer, ¿ah? Llegan a nacer. doctor, el tratamiento intraútero, ¿por cuánto tiempo tiene que ser una vez que nace Bueno, el niño? lo que pasa aquí es que el tratamiento intraútero no es al bebé, es a la mamá. Y lo que se le da a la mamá es suplementos de dexametasona, que es un glucocorticoide, para tratar de disminuir el ACTH en el feto. Es que
la hormona adrenal ya empieza a funcionar a partir de las 8 o 10 semanas de gestación, ya empieza a funcionar, empieza a producir cortisol y su cerebro, o sea, el cerebro del feto, capta ese cortisol que está bajo. Al estar bajo, piensa que falta y ya hace la CTH para que su corteza empiece a producir, ¿no? Pero como no hay, se va a hipertrofiar y va a ir hacia la formación de andrógenos, como hemos visto. Entonces, la idea es darle a la mamá corticoides, en este caso le dan dexametasona, para que la mamá tenga un aumento de corticoides, le estamos dando como un cushion a la mamá, pero no en ese extremo, pues son dosis bajas de todas maneras, pero que en la circulación lleguen al feto y engañen al cerebro diciéndole que hay corticoides y se genere un feedback negativo. Y de esa forma no se incremente tanto la CTH, no se genere una hiperplasia suprarrenal importante y una androgenización importante sobre todo. Luego ese niño nacer ya se le dará las pruebas correspondientes y va a recibir el suplemento que necesita para que haga su vida y desarrollo normal. Sí, gracias, doctor. Exactamente cuando me preguntabas el tiempo, pues yo pienso que de sospechar el diagnóstico se tratará de mantener el tiempo necesario, ¿no? Para evitar que la corteza, el cerebro del feto piense que falta corticoides, o sea, mantenerlo el mayor tiempo posible. Siempre que las condiciones clínicas del embarazo lo permitan, ¿no? Porque recuerden que los glucocorticoides también pueden aumentar la presión arterial, la mamá está dispuesta a hacer problemas de preeclampsia, eclampsia, sobre todo en los últimos trimestres de la gestación. Entonces, monitoreando a la mamá, sobre todo la presión arterial, sus niveles de sodio, se puede mantener la terapia, pero si hay, digamos, aumento de presión arterial, retención de sodio, pues habrá que suspenderla o disminuirla. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, chicos. En verdad es un tema bastante complejo, involucra varias enzimas y temas genéticos importantes que he tratado de reducirlo para ustedes, para que puedan entender esta patología, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, chicos. Vamos ahora Gracias, doctor. a cerrar la sesión. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Muchas Gracias. gracias, doctor. Chao.